vivir. Eres tú mi respirar. Sin ti no puedo yo vivir. He aprendido a estar aquí y rodeado de tu santidad. Aquí yo encuentro mi lugar. Se ha convertido en mi hogar, en tu presencia, hermosa presencia. Bendiciones. Hola, ¿qué tal? Que el Señor bendiga y que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, queridos radioescuchas. Les saluda su amigo y hermano en la fe, Luis King, esta vez en un tiempo más de la programación Puesto los ojos en Jesús. Amén. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente el día de hoy? Esperemos que esté bien, que se sienta bien, que se siente contento. Y si no, si está pasando por tribulaciones o por momentos difíciles, gloria sea al Señor. Déjeme decirle que Dios sabe lo que hace. No pierda la esperanza. Crea en Dios con todo su corazón. Depositemos la confianza una vez en nuestro Dios, creyendo que Él es aquel que se encargará de todas las cosas que nos rodean. Y si estás pasando por un momento difícil, bueno, quédate con nosotros el día de hoy, porque queremos compartir una palabra que estamos seguros que va a edificar a más de una vida de las personas que están aquí presentes el día de hoy escuchándonos. Así que el Señor bendiga a cada persona que nos escucha en un taxi, en una combi, en una casa, en su trabajo, tal vez haciendo los quehaceres del hogar. Tal vez nos están escuchando con audífonos, no lo sé. Y tampoco sé desde dónde nos está usted escuchando, nivel región, nivel nacional. Si tal vez de otro lugar nos están escuchando, pues qué bueno, gloria a Dios, que Dios les bendiga. Y el día de hoy queremos compartir una palabra que tiene por nombre: mi alma anhela adorarte, ¿ok? Ese es el nombre de este tema: mi alma anhela adorarte. Y como versículo inicial vamos a estar leyendo Salmos capítulo 42, versículo 1, y del versículo 1 nos pasaremos hasta el versículo 5, amén. Salmos capítulo 42, que dice así de la siguiente manera, con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y dice el verso 5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Amado Señor, damos inicio con esta palabra pidiéndote primeramente que seas tú glorificándote, seas tú recibiendo toda alabanza, toda adoración, toda exaltación. Señor, te pedimos por tu respaldo, que seas tú, Señor amado, glorificándote. Amado Dios, esta predicación es tuya. Haz, Señor, con esta predicación lo que tú quieras, lo que a ti te place, Señor amado, hacer, que eso se haga, Dios mío. En el nombre de Jesús encomendamos nuestra vida. Yo encomiendo, Señor amado, mis palabras, mis expresiones, Padre, pidiéndote que seas tú, Señor, adueñándote de mi vocabulario, y ayúdame, usa mi vida para la gloria de tu nombre, para poder enseñar a la gente que tiene deseo y tiene hambre y tiene esa necesidad de escuchar una palabra de parte de ti, Señor. Seas tú quitando los impedimentos, todo lo que quiere venir, Señor amado, a mi mente, en mi vida, o en la vida de las personas que el día de hoy nos están escuchando o en su alrededor, para que, Señor, no escuchemos tu palabra, nos distraigamos, Señor amado, nos desenfoquemos. Yo te pido con todo mi corazón, Señor, ayúdanos a enfocarnos, quita los distractores. Padre,
quita las oposiciones. Espíritu Santo del Señor, muévete y paséate con libertad. Llena este lugar, llena, Padre, nuestra atmósfera con tu presencia, con tu poder, con tu unción, Señor amado. De tal manera, Señor, que nosotros nos concentremos, nos enfoquemos en aquello que tiene relevancia, en aquello que nos va a traer bien y satisfacción a nuestra alma, a nuestro ser, aquello que va a traer bienestar a todo nuestro cuerpo y nuestra mente, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra y al terminar, Señor, la programación, que la gente, Dios mío, no salga igual, sino que salga distinta, salga ministrada por el poder, Señor amado, que hay en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria y honra a ti, porque creemos que tú te la mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga por aquí, que el Señor bendiga a nuestra hermana Maribel, que por aquí nos pone: yo aquí, hermano, escuchando en mi trabajo, esperando la palabra que nos ayude a nuestra vida diaria. Bendiciones, amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Maribel y a todos y a cada uno de mis estimados hermanos, amigos y amigas que el día de hoy nos estarán acompañando. Gloria a Dios. Bueno, listo. Acabamos de leer Salmos capítulo 42. ¿No es así? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cómo le dije que se llama este tema? El título de este tema tiene por nombre: Mi alma anhela adorarte. Ahora, ¿por qué le pusimos así? Bueno, el día de hoy queremos hablar acerca de uno de los salmos tal vez más famosos que hay, que existen en la Biblia. Estamos hablando de Salmos capítulo 42. Salmo que en muchas ocasiones lo vemos en prédicas. Tal vez usted lo ha visto en ciertas mercancías bíblicas, ya sea en pergaminos, en fundas de Biblias. En casa de los hermanos nunca falta un cuadro que tiene este versículo. Pero aquí surge una pregunta. Mínimo de mi parte, surgía una pregunta. Y yo me preguntaba: Señor, ¿por qué se repite tanto el Salmo capítulo 42 en nuestra vida? ¿Por qué tú siempre nos haces hincapié con ese versículo? ¿O cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el contexto? Yo quiero saberlo. Y bueno, eso es lo que el día de hoy queremos hablar, queremos descubrir juntos. Y pues, bueno, desde el principio, fíjese usted, este salmo se le ha atribuido a los hijos de Coré. ¿Que quiénes eran estas personas? Los hijos de Coré eran un grupo de músicos, de cantores que se desempeñaban trabajando, cantando, adorando al Señor en el templo de Jerusalén antiguamente. Y algunos eruditos aseguran que cuando se escribió este Salmo, capítulo 42, fue escrito en los tiempos del exilio de Babilonia, el exilio babilónico, perdón. Usted sabe cómo en alguna ocasión Israel fue preso, fue aprisionado por esta grande nación, la nación de Babilonia, los cuales agarraron a los israelitas y prácticamente los tomaron como siervos, como esclavos. Y bueno, mucha gente asegura que en el momento en el que Salmo capítulo 42 se escribió, fue en el tiempo, durante el exilio babilónico. Otros dicen que fue después del exilio, cuando ya los israelitas regresaron a su tierra y reconstruyeron el templo. Lo cierto de todo esto es que el Salmo capítulo 42, cuando fue escrito, escuche, el pueblo de Israel no se encontraba muy bien. Estaba pasando un momento de crisis, estaba pasando un momento espiritual, algo difícil y algo complicado. Era un tiempo difícil para ellos por todos los cambios que estaban viviendo y por todo lo que estaban atravesando. Así como en muchas ocasiones también nosotros pasamos ciertas dificultades, ¿verdad? Y mire, por causa que el templo se había destruido, que mire, para que entremos también en un contexto más profundo, para los israelitas, para los judíos, el lugar destinado y apropiado en donde se debía de presentar la adoración a Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento era en el templo que estaba en Jerusalén. Entonces, nadie se elevaba adoración que no fuera en el templo de Jerusalén. Y la situación está en que cuando pasa el exilio babilónico, el templo es destruido. Por lo tanto, la gente se queda en Israel
la gente se queda sin un lugar para adorar a Dios. Los salmistas, los cantores, los músicos, los compositores, los que componían alabanzas, adoraciones en el templo, dejaron de poder adorar, dejaron de alabar al Señor como ellos antes lo hacían, por causa de que el templo estaba destruido y ellos no podían presentar una adoración como ellos deseaban hacerlo. Pero escuche, en medio de las dificultades y en medio de las pruebas y de las situaciones tan difíciles que estaba pasando Israel por causa de la destrucción, aleluya, de Jerusalén y de su templo, se levantaron los hijos de Coré con una adoración, porque eso es lo que es. Salmo capítulo 42, miren, no es un escrito, no es algo que a alguien se le ocurrió y vamos a escribir algo que cuando la gente lo lea se escuche bonito, no, sino que es una adoración. De hecho, todos los libros, todos los capítulos en el libro de Salmos son adoraciones, su mayoría, amén. Entonces, Salmo capítulo 42, ¿qué le dije que es? Es una adoración, no es un escrito. Entonces, cuando los hijos de Coré empezaban a cantar, en realidad Salmo 42 no se estaba leyendo como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, sino que era una adoración más profunda, era un clamor que los hijos de Coré en ese momento estaban elevando por la situación, por la dificultad y también por cómo ellos se sentían. Significa que no estaban leyendo un párrafo, estaban cantando una vivencia personal y algo muy poderoso. No estaban diciendo como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, sino que estaban diciendo como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Estaban cantando, estaban adorando, estaban glorificando al Señor, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Estaban adorando en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, en medio de las dificultades que ellos estaban pasando. Estas personas decidieron crear este canto. Entonces, qué impresionante es que nuestra adoración siga en medio de las dificultades. Y tenemos un ejemplo claro de los hijos de Coré, de algo que nosotros debemos de hacer y de implementar en nuestras vidas. Y es que nuestra adoración no se detenga por el problema o por la destrucción que nos esté rodeando, sino que seamos gente que trate de adorar en medio de las circunstancias y en medio de las dificultades. Amén. Salmo capítulo 42, versículo 1. El verso continúa diciendo como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Escuche usted que el sinónimo de bramar, ¿qué es? Bramar, el sinónimo de bramar es clamar. Entonces cuando el salmista dice como el siervo brama por las corrientes de las aguas, lo dice sintiéndose identificado con el siervo por el hecho de que así como el siervo brama, rugía por encontrarse con el agua, con aquel líquido que le daba vitalidad y sustento a su cuerpo, de la misma manera el salmista decía, yo estoy bramando, yo estoy clamando, yo me siento desesperado por adorar, por glorificar al Señor, porque le recuerdo, el templo estaba destruido. ¿Y estas personas qué podían hacer si el templo estaba destruido? El lugar el cual estaba destinado para presentar adoración ya no existía entonces en ese momento. Entonces los salmistas, el salmista de Coré, tenía en él un hambre, una necesidad, un deseo insaciable de adorar. Por eso se asemejaba al ciervo, el cual era un animalito que cuando no encuentra el agua, ese líquido que le da la vitalidad a su cuerpo y que le renueva las fuerzas, cuando no la encontraba, ese animal, ese ciervo se empezaba a desesperar
a tal grado que empezaba a rugir, empezaba a bramar por la desesperación de que no encontraba las aguas. De la misma manera, el salmista se sentía identificado con este animalito, diciendo: así como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así yo me siento. Me siento como un ser que no encuentra eso que le da vitalidad y sustento a su cuerpo. No me estoy encontrando con la presencia a la cual yo ministraba y a la cual yo le cantaba. No me encuentro con la presencia del Señor. Nos damos cuenta desde el versículo 1, fíjese usted, que hay una desesperación en la vida del salmista. Entonces, mire usted, el versículo 1, Salmo capítulo 42, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, mire, ese no es una metáfora, tampoco es un pensamiento vacío que se le vino al salmista y dijo: vamos a escribirlo porque si la gente lo canta se escuchará bonito cuando el pueblo adore. No era una metáfora ni tampoco era un pensamiento vacío, sino que el salmista, cuando escribe este canto, en realidad estaba hablando acerca de una vivencia, de un testimonio, de algo que estaban pasando en la vida real. Mire, hay dos cosas que podemos hacer: rendirnos ante las dificultades o cantar en medio de las circunstancias. Rendirnos ante la guerra o aprender a ser soldados que en medio de la guerra aprenden a cantar ahí, a adorar, a glorificar al Señor. Puedes dejarte derrotar por las circunstancias o puedes convertir ese testimonio en la mejor adoración de tu vida. Hay dos opciones y yo te recomiendo que busquemos la segunda. Porque Dios lo que quiere no es que te dejes vencer por las dificultades o las circunstancias que estés viviendo en tu vida, en tu día a día. Lo que Dios quiere es que puedas vencer las dificultades y esas circunstancias malas que estás viviendo, tú las puedas convertir en una alabanza, tú las puedas convertir en una adoración. Que las malas temporadas tú puedas empezar a cantar de esas malas temporadas y decirle al Señor: Señor, estoy pasando por una temporada difícil, mas sin embargo yo soy capaz de alabarte y yo tengo hambre y mi alma te anhela. Yo todavía me siento desesperado por sentir tu presencia, aunque en estos momentos me está costando, aunque espiritualmente tal vez no me siento muy bien, así como el salmista. Mi alma te anhela y mi alma está buscando, está clamando, está deseando adorarte en medio de las circunstancias adversas y difíciles. Entonces, punto número 1, la desesperación va a provocar la mejor adoración en nuestras vidas. Entonces, ¿no le ha pasado que cuando a veces uno no está pasando por circunstancias malas o por procesos, a veces va a la iglesia, adora y está bueno, es una adoración muy bonita, está bien la adoración, pero cuando uno es quebrantado, cuando a uno le rompen el corazón por la infinidad de situaciones que pasan en nuestra vida y va delante de la presencia del Señor a buscar a Dios y empieza a buscarlo a través de la adoración. Mire, hay gente que adoraba bien ya por sí solitos, sin necesidad de que alguien los estuviera empujando o sin necesidad de estar pasando situaciones. Pero cuando pasamos por procesos, aquel que adoraba bien empieza a adorar con excelencia, porque las pruebas sacan la mejor adoración que hay en nosotros, en nuestro interior. Puede que lo que estaban viviendo los salmistas de Coré no era lo más bonito, pero bueno, estamos hablando acerca del Salmo capítulo 42 que se creó por esa situación, ¿verdad que sí? Fíjese usted, ese salmo que usted y yo lo vemos donde quiera, en cualquier predicación, en cualquier tema, a veces impreso, escrito, en fundas de Biblias, en pergaminos, en paredes, ilustradas en diferentes lugares, en tazas, a veces en botellas. En donde quiera siempre encontramos ese versículo de ese capítulo. Y sabe, esa adoración salió en un momento de la dificultad de ciertas personas, de ciertos hombres, lo que provocó que esa desesperación se convirtiera en una adoración poderosa. Amén. Y todos nos gozamos al leer, aleluya, lo que decía el salmista, pero poco sabemos acerca del contexto. Poco sabemos acerca de las situaciones que en ese momento estaban rodeando a los salmistas que escribieron esa adoración.
ese texto. Amén. Entonces, por lo tanto, nuestra desesperación va a provocar que aprendamos a adorar mejor, que adoremos con una excelencia, de tal manera que podamos atraer la atención de nuestro Dios por medio de ese clamor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Salmos capítulo 42, este es el versículo 2. Mi alma tiene sed. Escuche, del Dios vivo. ¿Por qué el salmista en el versículo 2 ahora dice, mi alma tiene sed del Dios vivo? Bueno, si tomamos en cuenta que estas personas estaban cautivas, estaban en el exilio de Babilonia, bueno, significa, ¿qué cosa? Que estaban a manos de estas personas, siendo sus siervos. En muchos casos, aleluya, dándose cuenta que su cultura, la cultura babilónica, era muy diferente a la cultura y a las costumbres que tenían en Israel. Ahí los salmistas se daban cuenta que en Babilonia se adoraba, y no se adoraba en realidad a Jehová de los ejércitos, sino que en Babilonia tenían una infinidad de dioses paganos, los cuales la gente le daba adoración, alabanzas, constantemente le daban toda su atención a estos dioses, porque la gente de Babilonia consideraba a estos dioses pues suyos, sus dioses. Yo me puedo imaginar a los salmistas de Coré en esa situación, mirando cómo la gente de Babilonia adoraba al dios Marduk, dios principal de la magia, a Istar, el dios de Babilonia, que era la diosa del amor, de la fertilidad, de la guerra, al dios Ea, que era el dios de la sabiduría, de las aguas, Sin, el dios de la luna, Shamash, el dios del sol y de la justicia. Y yo me imagino a los salmistas mirando a todos los dioses que los babilónicos adoraban, y me imagino al salmista Coré diciendo, Padre, tantos dioses y nadie te adora a ti, nadie te glorifica a ti. Por eso es un canto muy especial, porque en el verso 2 dice, mi alma tiene sed del Dios. Pero escuche lo que dice, lo siguiente que dice, pero del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios vivo. El salmista trata de expresar, aleluya, que él tenía sed, pero no de los dioses paganos que habían en Babilonia, pues él sabía que el único que le podía saciar la sed que tenía su alma era la presencia de Dios. Él sabía que la presencia de su Dios vivo, el Dios que había conocido en Israel, no se comparaba a ningún dios babilónico, no se comparaba a ningún dios que estaba en esa región, en esa nación. No se comparaba, gloria sea al Señor, la presencia de Dios con otro tipo de presencia genérica y clonada. El salmista sabía que la presencia del Dios vivo, esa era la presencia que a él lo iba a saciar, que a ellos los iban a terminar llenando. No la presencia de dioses vacíos, no la presencia de un dios de palo, de un dios de barro, de un dios de metal, de un dios de madera, no la presencia de una estatua que la tenían que cargar a todos lados para que se distribuyera su presencia. El salmista, cuando decía mi alma tiene sed del Dios vivo, se refería a mi alma tiene sed, y no de la presencia genérica que habita aquí en Babilonia. Mi alma tiene sed de esa presencia única, genuina, inigualable, esa presencia que no necesita de segundos y de terceros para manifestarse, esa presencia que no necesita que la gente lo esté cargando para llevar a otro lado, gloria sea al Señor, para que se vaya la presencia a otro lugar. Yo anhelo la presencia que no necesita de terceros, de otras personas para moverse, para ser como Él quiere, porque Él sabía que su Dios era un Dios que tenía la libertad, la autoridad y el poder suficiente para hacer, para realizar lo que a Él le placía. Sabía que su Dios era un Dios que lo conocían como el varón de guerra, como Adonai, como el Shaddai, como un Dios todopoderoso. Por eso el salmista no se conformaba con lo que él veía en Babilonia y con los dioses que veía, cómo la gente adoraba allá en esa tierra.
Y entonces, amados hermanos, déjame decirle algo. Cuando nuestra alma, cuando nuestro ser conoce la presencia verdadera y genuina de parte del Señor, nuestra alma no se va a conformar con cualquier cosa. Nuestra alma no se va a llenar con cualquier cosa, sino con la presencia del Señor. Amén. Nuestra alma, cuando conocemos la verdadera presencia del Dios vivo, nuestra alma no se va a llenar con cualquier religión. Nuestra alma no se va a llenar con el dinero. Nuestra alma no se va a llenar con lujos. No se va a llenar con otra cosa. No se va a llenar con bienes, con posesiones, con riquezas. Nuestra alma será saciada por el poder, por la presencia del Señor cuando lo buscamos. Y eso los salmistas lo sabían perfectamente. Por eso repetimos el verso 2: mi alma tiene sed. Y tiene sed no de las cosas que me rodean, sino del Dios que vive, que existe, que habita en una luz inaccesible para hombres. Y continúa el verso diciendo: cuando vendré y me presentaré delante del Dios, delante de Dios. Este es el siguiente punto que yo le quiero comentar. Nuestra alma tiene sed, y nuestra alma tiene sed de lo genuino. Entonces aquí hace una pregunta el salmista: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire usted, cuando los israelitas se convirtieron en siervos de los babilónicos, pasaron un tiempo, podemos decirlo así, lleno de incertidumbre, haciéndose esta pregunta: ay, Señor, ¿cuándo vendré y me presentaré otra vez delante de ti? Porque en ese momento, si tomamos en cuenta que estaban exiliados, bueno, estaban lejos de su tierra, teniendo en cuenta que también su templo estaba destruido, preguntándose: Señor, ¿cuándo otra vez regresaré a mi tierra? ¿Cuándo otra vez se levantará el templo? ¿Cuándo otra vez mi alma podrá adorarte? Y continúa, aleluya, la palabra del Señor diciendo algo. Amén, amados hermanos. Mire usted esto. Aquí es cuando llegamos al versículo 3. Dice así la palabra del Señor, versículo 3. Espera un momento. Ahí está, listo. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Amén. Mire, hagamos un puntito y entre paréntesis mire esto. Escucha esto, perdón. Salmos capítulo 137, versículo 1 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Escucha estos dos versículos. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion, de nuestra tierra. Estos versículos nos enseñan cómo los salmistas estaban pasando un tiempo de frustración, un tiempo de profunda tristeza, así como en muchas ocasiones pasamos nosotros, porque ya no podían adorar a Dios como ellos lo hacían. Y no solamente eso, sino que en el versículo 3 también se dice algo, y dice: mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Lo que sugiere que en medio del exilio había gente que se levantaba en contra de los israelitas, diciéndoles: ¿ahora dónde quedó su Dios? ¿Ahora dónde está su Dios? Alusión a de que se burlaban de ellos, a que minimizaban el nombre de Jehová de los ejércitos. Y bueno, pero en este punto podemos ver algo importante, y es que los salmistas, podemos darnos cuenta en la adoración, en sus escritos, en los escritos de esta adoración, que estaban pasando un momento difícil, sufriendo, se sentían desesperados. Pero ¿sabe? No tanto por la esclavitud o por el cautiverio. De hecho, el pueblo babilónico fue uno de los pueblos que no trató tan mal al pueblo de Israel, a comparación de otros pueblos que en alguna ocasión mantuvieron en la esclavitud a Israel. Y estas personas, los israelitas, no estaban sufriendo o no se sentían tan desesperados por la condición en la que estaban, que era de esclavitud o del cautiverio, sino que estaban así, se sentían así,
Y se expresaban así porque sentían la falta de la presencia de Dios en sus vidas. Amén, amados hermanos. ¿Cuántas veces cuando uno es cautivado, es esclavizado por ciertas circunstancias, nos sentimos lejos de la presencia del Señor? Y a veces lo sentimos, lo resiente a nuestro corazón, nuestro ser. Y cómo no, porque nuestra alma, cuando una vez que conocemos la presencia del Señor, nuestra alma se vuelve dependiente a su presencia. Se vuelve dependiente a la presencia del Espíritu Santo del Señor, a su unción, a su poder, a esa esencia que emana nuestro Dios. Escuche lo que dice Salmos capítulo 42, versículo 4, el verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alabanza, de alegría del pueblo en fiesta. Aquí el salmista nos expresa también algo triste, como dice el verso, que se acordaba cómo había sido con la multitud, que conducía a la casa de Dios, refiriéndose a que en los tiempos en los que los salmistas cantaban, ministraban a estos levitas, estaban enfocados en dirigir al pueblo del Señor. Se acordaban mucho de cómo adoraban a Dios con toda la congregación, con gozo, con alegría, con júbilo, de alabanzas, con el pueblo en fiesta, enfiestados, gozosos, eufóricos, porque estaban adorando a su Dios. El verso 4, el salmista hace recuerdo de todo esto, y por eso su alma se sentía quebrantada, contristada, porque decía, yo me acuerdo de todo esto. Y aquí es cuando llegamos a un punto importante, y es que hay mucha gente que ha empezado a vivir así como este versículo 4 del salmista, llenos de tristeza, pero por causa de los recuerdos en los tiempos en los que ellos sentían la llenura de Dios. Gente que ha empezado a caer en los recuerdos de la alabanza, recuerdos de la adoración. Me refiero a los recuerdos, a la gente que dice, yo me acuerdo cuando yo adoraba al Señor con pasión. Yo me acuerdo cuando en mi corazón ardía por adorar a Dios. Yo me acuerdo cuando mi corazón estaba ardiendo y deseaba estar ahí 1 o 2 horas adorando al Señor, glorificándole. Solamente se quedan de recuerdos. Tal vez hay gente que está apartada del Señor y está escuchando esto, y tal vez se siente identificada, así como el versículo 4 del salmista de Coré, que dice la Biblia que en ese tiempo estaban en una tierra que no era la suya, y en esa tierra se lamentaban, eran las lágrimas su pan de día y de noche, preguntándose, ¿cuándo vendré y me presentaré otra vez delante de Dios? Caían en los recuerdos. Tal vez hay personas que se sienten identificadas con este versículo por causa de que ya no van a la iglesia, de que ya no pasan tiempo con Dios por causa del trabajo, por causa de ciertas cosas, y se han apartado del Señor, y de repente su alma, su mente, su ser se acuerda y dice, ¿cuándo yo otra vez voy a adorar al Señor, verdad? ¿Cuándo otra vez me presentaré delante de su presencia y voy a adorarlo, voy a glorificarle? O a veces caen en el versículo 4 que dice, yo me acuerdo cuando lo adoraba. Yo creo que eso ya no va a pasar. Yo me acuerdo cuando yo era joven y glorificaba al Señor. Los muchachos tienen un concepto en estos tiempos. La gente le dice, cuando yo estaba en mi prime, cuando yo estaba nuevecito, cuando yo estaba en mi mejor momento espiritual, cuando yo estaba en el mero éxito de mi relación con el Señor. Yo me acuerdo cuando yo le adoraba, cuando yo lo buscaba en intimidad. Porque déjeme decirle que adorar no solamente es adorar, cantar con la garganta, usar nuestras palmas, nuestras manos para adorar al Señor, sino que adorar va más allá de eso. Adorar es una forma de vivir. Adorarlo con tu carácter, con tu sentir, con tus emociones, con todo tu ser, con tus actitudes, con tu relación con Él. Hay gente que se acuerda cómo adoraba al Señor con su relación, con su comunión con Dios, y ahora ya no la tienen. Y por eso han empezado a recurrir a los recuerdos, en donde antes ellos se sentían felices, donde ellos antes se sentían gozosos. Pero yo te invito a que no quede en un recuerdo,
Porque este es el siguiente punto que yo te quiero compartir. Nuestra alma tiene sed de Dios, pero tiene sed del tiempo real. Nuestra sed por Dios no será saciada recordando los recuerdos de alabanza y de adoración en la presencia de Dios. Nuestra alma será saciada en tiempo real. Dios quiere saciarte ahora. No, Dios no quiere que te acuerdes cuando tú eras saciado en aquellos tiempos. Dios quiere llenarte ahora. Dios quiere llenarte aún, estimado hermano. Por lo tanto, no pierdas la visión y no pierdas el enfoque. Busca al Señor y te aseguro que Él saciará y Él llenará los espacios vacíos de tu corazón. Todo lo que tú no habías podido llenar fuera de Él, todos esos vacíos serán llenados adentro de Él, en su presencia, buscando su rostro. Pero yo te invito a que te atrevas, te animes, te motives a hacerlo. Hazlo, y si lo habías dejado, vuelve a echar la red, inténtalo una vez más, búscalo una vez más, y te aseguro que el Señor no va a fallar y va a llenar cada espacio que tú necesites en tu vida. Amén. Versículo 5 de Salmos 42 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Miren lo que dice Salmos capítulo 137, versículo 2 al 6. Escucha. Estas son palabras de salmistas también en los tiempos del cautiverio. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos que cantaban en Sión. Y esta es una pregunta que se hacían los salmistas: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Cuando los salmistas llegaron a Babilonia, ellos se negaron a usar su voz. Escuche qué tremendo. Se negaron a usar sus manos para usar el arpa. Se negaron a usar su voz para cantar cántico de Jehová en tierra extraña. Ellos se negaron completamente a hacer lo que ellos consideraban que no era correcto y adecuado hacer. Hacían conforme los habían formado, conforme les habían instruido. Y ellos, por más que querían adorar a Dios, se aguantaban las ganas de hacerlo. Aguantaban las ganas. Mire, aquel que es músico sabrá lo tremendo y lo difícil que es saber tocar música, saber tocar una guitarra, saber tocar un piano. Imagínese usted abstenerse por causa de que en su mente sabe que no es lo correcto hacerlo. Así estaban estas personas que eran músicos, que eran cantantes, aquel que le gusta cantar. Mire usted, qué difícil era para estos salmistas abstenerse y abstener su voz, abstener de usar sus cuerdas vocales para adorar al Señor. Mire, hoy usted y yo podemos adorar al Señor con mera libertad, sin ninguna dificultad, sabiendo que en este tiempo es lícito adorar al Señor y lo podemos hacer con toda la libertad, derramando nuestro corazón, nuestra alma delante de la presencia del Señor. Lo podemos hacer. Esta gente en esos momentos estaba condicionada a ciertas leyes, a ciertas cosas que ellos debían de seguir, pero por amor a esa ley, por amor a lo correcto, ellos decidieron no entonar alabanzas en tierra de extraños, no entonar aleluya, adoración, no entonar con su garganta, con su voz, usar sus manos para ejercer melodías. Se abstuvieron de todo eso por amor al Señor. Por eso en el verso 5 dice: oh alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Los salmistas sentían que dentro de sí algo les estaba pasando, algo los estaba carcomiendo, y era el deseo, la desesperación de ya querer adorar al Señor.
Su alma, su ser dentro de ellos se sentía turbada, se sentía abatida por causa de que no podían adorar al Señor como ellos deseaban. Mas sin embargo, el salmista Coré decía: oh alma mía, estaba hablando consigo mismo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y se decía a sí mismo: espera en Dios, porque aún he de alabarte. Dios, mi salvación, salvación mía, aún yo he de alabarte. Espera un poco más, ya sea en este mundo o en el siguiente, yo voy a adorarte. No sé cuándo voy a adorarte, si yo voy a terminar, si yo voy a alcanzar a adorarte una vez más en este mundo, o si voy a tener que hacerlo cuando esté en tu presencia. No sé en qué momento voy a tener que hacerlo, pero espera en Dios, porque lo que yo deseo, porque la sed que yo tengo, en un determinado momento yo sé que será saciada por ti, Señor. Esperaban en el Señor. Alma mía, espera en Dios. A veces pasaremos por momentos así como los salmistas, momentos en los que nuestra garganta se cerrará, nuestras manos se abstendrán de tocar instrumento, se abstendrán tal vez de adorar al Señor, pero que dentro de ti nunca, jamás se apague el deseo de adorar a Dios. Y cuando no puedas alabar con tu voz, cuando no puedas adorar, alabar con tus manos, usemos nuestra alma para adorarle, nuestra alma para glorificarle, nuestras actitudes, nuestra relación para glorificarle y buscarle. Amén, amados hermanos. A veces Dios permite que nuestra garganta se cierre, que nuestras manos se dejen de usar para poder escudriñar lo que cantamos en nuestro interior. Porque hay muchas personas que cantan de lo más bonito que hay. Hay mucha gente que toca muy bonito, pero que dentro de ellos no existe una adoración genuina, una adoración verdadera. En cambio hay otras personas que tal vez no saben adorar de todo bien con su voz, porque siente que se traban, porque siente que tal vez le ganan los nervios, no saben ser muy... ¿cuál es la palabra? No tienen tanta tal vez destreza al tocar un instrumento, mas sin embargo cuando lo hacen, cuando cantan, cuando tocan, en su corazón, en su alma sale una adoración genuina y verdadera. A veces vamos a tener que aprender a adorar con todo nuestro corazón, con nuestra alma, y aprendamos a hacerlo. Adoremos con lo mejor que hay dentro de nosotros, en nuestro interior. Amén. Y aquí estamos llegando al último punto. Y este último punto es: nuestra alma será saciada. Amén. Mire, Salmos 126, versículo 1 al 2 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y dice el versículo 5 del mismo capítulo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. También se dice que el Salmo 126 fue un canto escrito por los mismos cantantes y músicos del templo de Jerusalén. Gente que, así como los hijos de Coré, también anhelaban adorar a Dios una vez más en Jerusalén. Y la palabra del Señor nos enseña que en un determinado momento la gente lo consiguió salir de ese cautiverio, consiguieron llegar nuevamente a la tierra, a la tierra de los sepulcros de sus padres, y pudieron nuevamente levantar el templo para adorarlo. ¿Para adorar a quién? Para adorar a Dios, para glorificarle, para exaltarle. Salmos capítulo 103, versículo 4 al 5 dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Y dice ahí más abajo: el que sacia. Dios es aquel que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La palabra del Señor nos enseña algo muy importante, y es que aquel que tiene hambre, aquel que tiene sed, será saciado. Y aquello que tú anhelas en tu alma, Dios traerá una respuesta. Dios va a contestar y Dios va a saciar la necesidad que hay dentro de ti, en tu interior. Solo es cuestión de tiempo.
Solo es cuestión de ver nuevamente, aleluya, ese versículo 5, en donde el salmista se dice a sí mismo: espera en Dios, espera en Dios, porque tal vez estamos pasando situaciones difíciles, pero esas situaciones difíciles tienen una fecha de caducidad. En algún determinado momento van a terminar, en algún momento se van a acabar, y después de que se acabe vendrá la contestación que esperábamos de parte del Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía, por lo que hoy estamos pasando, hoy estamos atravesando? Aprendamos a adorar a Dios en medio de las dificultades y en medio de las situaciones, en medio de las condiciones en la cual nos encontramos. Y esperemos en el Señor, porque Él es aquel que traerá esa contestación. Y una vez más podremos alabarle y glorificar al Señor, a exaltarlo, alegrarnos en su presencia. Pero no perdamos la fe y no perdamos la esperanza y la confianza de que así será. Mantengámonos, aleluya, perseverantes en la adoración, en la exaltación de su nombre. Aprendamos a que nuestra alma tiene que adorar en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia que nos esté rodeando. Amén. Entonces, esta ha sido la palabra que el día de hoy queríamos compartirle a usted. Deseamos con todo nuestro corazón que pueda quedarse con alguna parte que le haya tal vez usted sentido identificado. Y bueno, antes de terminar vamos a poner un canto, vamos a glorificar al Señor, vamos a adorarle, vamos a declarar, aleluya, que tenemos sed, que tenemos deseo de adorarle, de glorificar, de exaltar su nombre, que nuestra alma anhela adorarle. Y pasemos por lo que estemos pasando, sean situaciones buenas o situaciones malas, aprendamos a adorar al Señor así como lo hacía Job, que en medio de sus dificultades y en medio de la abundancia que Dios también le dio, siempre supo adorar a Dios. Así que de igual manera tomemos la misma actitud y así, aleluya, estemos pasando por lo que estemos pasando. Yo le invito que hoy adoremos al Señor. En un momento más estaremos regresando y yo le invito que se concentre. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti. Aleluya. Y solo a ti, Sí, Señor. buscaré como el cielo. Dios, Como el cielo. hoy, Dios mío, te alabamos y te adoramos. Y sea que estemos pasando, Señor, temporadas buenas o temporadas difíciles, nuestra alma, Señor, siempre anhelará adorarte, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a hacerlo. Ayúdanos a buscar lo genuino y a no conformarnos, Señor, con lo genérico, con lo que nos rodea.
pues declaramos, Señor amado, que la gente empezará a adorarte de una mejor manera. Hoy, Señor, reconocemos la necesidad que hay en nuestra alma por ti, Señor. Todos los espacios, Señor amado, que hay dentro de nosotros solo pueden ser llenados por ti, Señor amado. Y así como los salmistas de Coré, Señor amado, los salmistas, Padre amado, los levitas que estaban, Padre, en el templo de Jerusalén se desesperaban por no poder adorarte, Señor, en tierras extrañas. De la misma manera, Señor, hoy nos desesperamos por ti. Nos desesperamos por adorarte. Nos desesperamos por buscarte, por querer encontrarte, Señor. Hoy declaramos, Señor amado, que nuestra alma te desea adorar. Te deseamos, Señor. Te damos gloria. Lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo tan lindo, tan maravilloso, Señor, en tu presencia, compartiendo tu palabra. Te damos gloria a ti, Señor, porque solo tú te lo mereces. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Acabamos de terminar este tiempo en la presencia del Señor, compartiendo su palabra. Que el Señor bendiga a todos y a cada uno de ustedes, querida audiencia, a cada persona que el día de hoy nos estuvo acompañando, audiblemente nos estuvo escuchando y también nos estuvo visualizando a través de Facebook, a través, aleluya, de la web nos estuvo escuchando. Que el Señor los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Amén. Esta ha sido su programación, Puesto los Ojos en Jesús, dirigido por un servidor, Luis King. Aquí estamos para servirle y que el Señor bendiga por aquí a nuestra hermana Carla López. De igual manera que el Señor bendiga a cada persona que el día de hoy se esforzó para quedarse hasta el final, tal vez en medio de su trabajo, tal vez en medio de los quehaceres de la casa. Ahí estuvo pendiente escuchando la programación. Que el Señor los bendiga y crea la palabra. Amén. Crea la palabra, que en medio de lo que estemos pasando, aleluya, debemos de adorarlo, debemos de glorificarlo, debemos de exaltar y anhelar la presencia del Señor sobre todas las cosas. Que en medio de esa desesperación va a acarrear una mejor adoración. Y en medio de esa desesperación, Dios también va a traer una contestación a nuestras vidas. Así que, bueno, vamos a seguir con el orden de las programaciones. Aleluya. Y sabe que si usted quiere mandar en algún momento algún saludo o alguna petición, lo puede hacer al 99 87 42 88 39, que esos son los números en cabina en los cuales usted se comunica con nosotros y con mucho gusto le estaremos contestando. Amén. Que el Señor bendiga mi iglesia, Centro de Avivamiento Dios es Amor, pastoreado por mis pastores, mi pastor David Valenzuela y mi pastora, la pastora Karina Martínez. Que el Señor los bendiga y con la ayuda del Señor nos estaremos viendo el día viernes. Así que Dios les bendiga. Aleluya. Como el cielo